creería que... Ahí está. Bien. No, no hay ningún problema. Gracias por recordármelo porque me estaba olvidando. Bueno, entonces, como les dije, nosotros vamos a retomar el ejemplo con el que quedaron ayer con el profe Matías. Nosotros, lo que les estaba mencionando con respecto a la regla de Kramer, que ustedes tienen que tener en cuenta que nosotros venimos trabajando con los determinantes, ¿no es cierto?, de una matriz en donde debemos recordar que estos determinantes con los que venimos trabajando, ¿sí?, pueden aplicarse, ¿sí?, para resolver sistemas de ecuaciones, ¿sí? Entonces, eso lo tenemos que tener presente. ¿Por qué? Porque también depende del resultado de ese determinante, es a la conclusión que nosotros vamos a abordar. Cuando hablamos de la regla de Kramer es porque tiene una operación o un mecanismo que, de acuerdo al resultado del determinante de la matriz de coeficiente, yo también voy a evaluar de aplicar esta regla de Kramer. Pero hay una operación que ustedes la vieron ayer y que la vamos a retomar. Es decir, en este ejemplo tenemos un sistema de ecuaciones conformado por tres ecuaciones y es un sistema de ecuaciones de tres variables. 2x más y más z igual a 0, 4x más 3y más 2z igual a 2, 2x menos y menos 3z igual a 0. Bien, les hago una pregunta. Esto ustedes ya lo deben saber y lo deben conocer. La matriz de coeficientes de este sistema está conformada por ¿quién? ¿Cuál sería mi matriz de coeficiente y cuál sería mi matriz o vector, ¿sí?, de términos constantes? Digo vector porque hay un vector columna. De términos coeficientes serían los que acompañan a las variables. Claro. Bien, entonces yo tengo que 2, 1, 1, 4, 3, 2, 2, menos 1 y menos 3. Es mi matriz de coeficientes, ¿sí? ¿Hasta ahí lo pueden ver? Sí, profe. Bien. Y mi matriz, mi vector columna o mi matriz, en este caso, tenemos una matriz de 3 por 1, que es mi vector columna también, de términos constantes está formada por ¿quién? De términos constantes, por el 0, el 2 y el 0. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Qué es lo que yo tengo que calcular? En realidad, lo que yo debo calcular es el determinante de mi matriz de coeficientes. El determinante de mi matriz de coeficiente me da información. Entonces, no perdamos de vista para qué nos sirven los determinantes, ¿sí? Recuerden, los determinantes pueden aplicarse para resolver tipos de sistemas de ecuaciones lineales. Yo puedo comenzar, de hecho, hay actividades que ustedes tienen quizás un sistema de 2 ecuaciones, esto se puede extender a 3, es decir, se puede ampliar. Pero no perdamos de vista esto digamos, con el tema de los determinantes, con lo que venimos trabajando. La regla de Kramer me va a permitir encontrar la solución a este sistema. Y no perdamos de vista la información que me arroja el cálculo del determinante. Ahora lo que tenemos que tener en cuenta es cuál es la operación que yo tengo que abordar para aplicar esta regla de Kramer. Primero que nada, tengo que tener calculado, es decir, tengo que tener información sobre el determinante de la matriz de coeficientes de este sistema de ecuaciones de tres variables. Entonces, una vez que yo identifique a mi matriz de coeficientes, le voy a calcular el determinante. Eso lo vimos ayer con un práctico. ¿A qué era igual el determinante de una matriz? Era, perdón chicos, se me fue la filmina. Era supónganse, yo elijo una fila, es decir, podíamos elegir una fila o podíamos elegir una columna de esa matriz a la cual estamos calculando el determinante. Y voy a recordarle lo que les decía ayer. Si mi matriz
es del tipo n mayor que 2, es que yo empiezo a trabajar con estos elementos de los cofactores, la suma del producto de los cofactores por la entrada. Porque si mi matriz de un n igual a 2, hacíamos la diagonal principal menos la diagonal secundaria. Eso lo recuerdan, yo se los dije ayer y lo practicamos. Sí, sí. Bien, entonces yo acá tengo una matriz de 3 por 3. En consecuencia, yo me tengo que ubicar en la opción de matrices de un n mayor que 2. Estamos trabajando con determinantes de matrices cuadradas. Entonces yo tengo una matriz de 3 por 3. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcular el determinante de mi matriz de coeficientes. ¿Sí? Me tengo que focalizar en el cálculo del determinante de mi matriz de coeficientes. Eso va a ser igual, si yo elijo la primera fila, va a ser igual a la entrada, a la primera entrada. ¿Cuál es mi primera entrada? El 2. 2. Claro, por su respectivo cofactor. Entonces, ahí venía el tema y es lo que habíamos visto ayer. ¿Cómo yo calculo el cofactor respecto a esa entrada? Ese cofactor es igual al -1, que es un elemento que yo ayer alguien me preguntó sobre el -1, un elemento fijo. Lo que tengo que prestar atención es el I y el J, es decir, la fila y las columnas, respecto a esa entrada. Entonces yo voy a tener -1 elevado a I más J, es decir, la ubicación de esa entrada es la primera fila y la primera columna, por el determinante de la matriz que me quedaría porque se eliminaría esa fila y esa columna. Donde está ubicado la entrada. Entonces, donde está ubicado el 2, elimino toda la columna, elimino toda la fila y me queda una matriz de 3, 2, 1, menos 3, a la cual le voy a calcular el determinante. Entonces, entrada por cofactor, y el cofactor conformado por el -1 elevado a la I sub j por el determinante de la matriz resultante, eso me da -14. Y así voy a hacer con la segunda entrada, el 1, por su respectivo cofactor. ¿Cuál sería su cofactor? ¿Cuál es cuál sería el subíndice de ese cofactor? Es un cofactor del tipo 1, 2. ¿Por qué? Porque la entrada es de la primera fila y de la segunda columna. ¿Sí? Entonces, voy a calcular el cofactor, ¿sí?, respecto a esta entrada, que es de la primera fila y segunda columna, de la misma forma que lo hicimos anteriormente, -1 elevado a que a la I sub j, es lo que me está cambiando, primer fila y segunda columna. Si yo elimino la primera fila y elimino la segunda columna, me queda 4, 2, 2, menos 3. Y así hago con la tercera entrada, que es la primera fila y tercera columna. Lo que va cambiando es el I más J y por ende también me cambia la matriz resultante de eliminar esa primera fila y esa tercera columna. Esos cálculos me dan para el primer término entrada por cofactor -14. Ustedes tengan en cuenta que acá ya tienen una matriz de 2 por 2, es diagonal principal menos diagonal secundaria, ¿sí? No me voy a detener en ese cálculo. Pero se entiende el procedimiento porque esto lo vimos ayer, por eso no lo estamos calculando manualmente con ecuación, porque lo vimos ayer. Simplemente para que ustedes puedan entender o retomar el concepto de regla de Krasner. Bueno, esto ya lo vimos ayer, en donde teníamos la entrada por sus respectivos cofactores y la suma del producto de esas entradas por sus cofactores es la que me va a dar el determinante de la matriz de coeficientes. ¿Hasta ahí me pudieron seguir? Sí, profe. Sí. Bien. Profe, Sí. a modo de declaración para mí. Sí. Por ejemplo, si yo ahí tuviera una columna, la tercera columna, que sea 1, 1, 1, ¿yo puedo tomar esa columna? Sí. Perfecto. Exactamente. Vos podés elegir vos elegís un renglón, ya sea la fila o la columna. Lo que tenés que tener en cuenta simplemente frente a qué matriz estás, porque no es lo mismo estar frente a una matriz de 2 por 2 a una mayor, de un n mayor que 2. Porque Sí. empezás a trabajar de tal manera, ahora porque estamos en una matriz de 3 por 3, pero pueden estar frente a una matriz de 5 por 5, de 4 por 4, entonces
no tienen que perder de vista el cálculo de la entrada por su respectivo cofactor, ¿sí? Y que el Sí, sí. cofactor está conformado por ese menos 1, ese elemento, o ese factor menos 1 elevado a la I más J, y por el menor. Ese menor que está simbolizado como M sub I sub J es el determinante en realidad de la matriz resultante de eliminar esa fila y esa columna. ¿Sí? Sí, ¿Se profe. entiende? Bien. Sí, profe. Entonces, si el determinante de la matriz de coeficientes a mí me dio distinto de 0, que de hecho el resultado está acá, nada más que ahí le corro con es menos 8, ¿sí? Si el determinante de la matriz es distinto de 0, en este caso es menos 8, entonces, ¿qué es lo que habíamos visto ayer con el profe Matías? Que si el determinante era distinto de 0, ¿qué pasaba con ese sistema de ecuación? Había que una Única solución. única solución. Entonces yo podía decir que el sistema era compatible determinado y que había una única solución. ¿Sí? Hasta ahí me pueden seguir entonces. Sí, profe. Bien. Entonces, si el determinante de esa matriz de coeficientes es distinto de 0, yo procedo a través, obviamente acá vamos a ver la aplicación realmente de la regla de Kramer, ¿no es cierto? En donde puedo encontrarle el valor a la X, el valor a la Y y el valor a Z, ¿sí? A través de este mecanismo y estas operaciones que se llama, que conforman la regla de Kramer. Entonces, yo voy a encontrar el valor de la X, voy a encontrar el valor de la Y, voy a encontrar el valor de la Z, porque a mí ese determinante, al ser distinto de 0, me está dando información, me está diciendo que ese sistema es compatible, determinado, y que tiene una solución. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a calcular el valor de la X? ¿Cómo voy a calcular el valor de la Y? ¿Y cómo voy a calcular el valor de Z? El valor de la X, ¿sí? Es el cociente entre dos determinantes. Y usted va a decir, ¿cómo? Bueno, el determinante que va en el denominador, el determinante que va en el denominador, es el determinante de la matriz de coeficientes. O sea, es el mismo, tanto para calcular la Y, para calcular la Z, como para calcular la X. El determinante menos 8, es el de la matriz de coeficientes, es fijo. Es en el denominador, no varía. Lo que cambia es el cálculo de los numeradores, es decir, el determinante de la matriz que resulta de intercambiar este vector, esta matriz columna, este vector de términos constantes, ¿sí? Lo voy a intercambiar por la columna en donde se encuentre una de mis variables, en este caso la X. Entonces, ¿por qué? Porque yo lo que estoy buscando es el valor de X. Entonces, si yo estoy buscando el valor de X, lo que voy a hacer es sacar los coeficientes de la columna correspondiente a la variable X y voy a cambiarlos por la matriz columna o este vector de términos constantes y los voy a reemplazar y los voy a cambiar en el lugar de la columna de mi variable X. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. O sea, elimino el 2, el 4 y el 2 y lo reemplazo por 0, 2, 0. Si yo busco averiguar el valor de Y, va a ser el determinante de la matriz que resulte de reemplazar la matriz columna de términos constantes en la columna de la variable Y. Es decir, saco el 1, el 3 y el menos 1 y lo reemplazo por 0, 2, 0. Si yo busco averiguar el valor de Z, hago exactamente lo mismo. Voy a reemplazar mi vector, mi vector columna, esta matriz columna, en donde lo voy a ubicar en la columna de la variable Z. Es decir, voy a sacar el 1, el 2 y el 3 y lo voy a reemplazar por 0, 2, 0. ¿Sí? Entonces yo voy a tener el determinante que resulte de una matriz nueva que resultó de intercambiar esa matriz columna en el lugar de la columna de las variables.
Si es para X, en la columna de las X. Si es para Y, en la columna de las Y. Y si es para Z, en la columna de la Z. Y le voy a calcular el determinante a esta nueva matriz. ¿Sí? Y voy a calcular el determinante a esta nueva matriz. Y a esta nueva matriz. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, si yo calculo el determinante de esta nueva matriz, con el mismo procedimiento que hicimos acá para la matriz de coeficiente, ese determinante me va a dar 4. Si yo calculo el nuevo determinante de esta matriz, con este mismo procedimiento, me va a dar menos 16. Y si calculo el determinante de esta nueva matriz, porque estoy buscando el valor de z, es una nueva matriz, con este mismo procedimiento, me va a dar 8. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a obtener con el cociente de estos dos determinantes? El determinante de una matriz nueva, que resulta de intercambiar las columnas, ¿sí?, sobre el determinante de la matriz de coeficiente. Encuentro el valor de la X. En eso consiste la regla de Cramer. Yo le estoy encontrando estoy encontrando la solución del sistema. Y yo seguí operando de esta forma. ¿Por qué? Porque aparte el determinante de la matriz de coeficiente me dio distinto de 0 y me está dando información sobre el sistema. ¿Sí? Y este sería el resultado para la variable X, para la variable Y y para la variable Z. ¿Mm? ¿Se entiende, chicos? Sí, o sea, profe, Sí. o sea, por cada matriz nueva hay que calcular los 3 cofactores en cada una. Exactamente, 9 exactamente. cofactores habría que calcular. Exactamente. Ustedes van a aplicar el mismo procedimiento por cada una de esas matrices nuevas. ¿Nuevas por qué? Y porque estoy intercambiando las columnas de la matriz columna de términos constantes, la estoy intercambiando y la estoy colocando en la columna de la variable X, en el caso de la Y para la Y, y en el caso de la D. Entonces son nuevas matrices en realidad por el intercambio de estas columnas. El denominador siempre va a ser el mismo. Ese determinante de la matriz de coeficientes se calcula una sola vez y me sirve para el cálculo de las variables. Pero justamente esta operatoria es propia de la regla de Cramer. Pero para eso, lo primero que yo tengo que resolver es el cálculo del determinante de la matriz de coeficientes, porque es la que me va a estar dando información a mí del sistema. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí. Sí, Bien. profe. Bien, lo que vamos a hacer ahora, vamos a ir a ver la actividad número, ustedes tienen ahí una actividad en el material, la actividad número 9, ¿sí? La actividad número 9 es similar, y me voy directamente a la 9 porque ya estamos viendo con un sistema de 3 variables. Porque es decir, si nosotros resolvemos un sistema de 3 variables, más sencillo va a ser el de 2 variables, ¿sí? Esta actividad me dice que resuelve el sistema de ecuaciones utilizando la regla de Cramer en lo posible, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer yo con este sistema de ecuaciones? Identificar quién, ¿qué es lo que dijimos? Factores constantes, variables y los términos independientes. Bien, bien, exactamente. ¿Y qué es lo que tendría que calcular acá? Hacer la matriz de los constantes. Bien, calcular el determinante de la matriz, digamos, de coeficiente, digamos. Eso, Claro. la matriz de coeficiente. Bien, pregunto entonces, ¿cuál sería mi matriz de coeficiente? Es decir, si yo tengo que calcular el determinante de la matriz de coeficiente, ¿cuál sería? 1. 1, 1, 1, 1 menos 1, 1, 2 menos 1, 3. 3. Ah, bien. Acá la profe anduvo medio lerda, así que vamos a ir directamente a la solución. Muy bien, chicos. 1, 1, 1
1 menos 1, 1, 2 menos 1, 3. Perfecto, lo que me acaba de decir su compañera. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo acá? Yo tengo la matriz de coeficientes, ¿sí? Yo identifiqué la matriz de coeficiente. ¿Para qué me sirve identificar la matriz de coeficiente? Para calcular el determinante de esa matriz de coeficiente, ¿sí? Entonces, el determinante de esta matriz de coeficiente, eligiendo la primer columna, es decir, si yo elijo 1, 1, 1, perdón, la primera fila, ¿a qué va a ser igual el determinante? A la entrada por su respectivo cofactor, a la entrada por su respectivo cofactor, a la entrada por su respectivo cofactor. Es decir, sumo el producto de las entradas por sus respectivos cofactores. Y digo por sus respectivos cofactores porque es la primer fila, primer columna, primer fila y segunda columna, primer fila y tercer columna, porque tome toda la fila. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí, profe. Esto lo hicimos ayer, por eso lo voy señalizando por ahí con el curso. Cualquier cosa me dicen, porque no tengo ningún problema de que lo resolvamos nuevamente. ¿Qué es lo que yo les había comentado ayer? Que nosotros vamos a calcular los respectivos cofactores para después multiplicarlos por las entradas. También lo vimos ayer. Entonces, en el caso del cofactor 1, 1, ¿a qué va a ser igual? Al menos 1 elevado a ¿qué? A la i sub j, 1 más 1, y la matriz que me queda, si yo elimino la primer fila y la primer columna, es menos 1, 1, menos 1, 3. ¿Sí? Bien, eso va a ser igual a menos 1 elevado al cuadrado, ¿sí? Por, ¿cómo seguimos? Diagonal principal Diagonal principal menos la menos diagonal diagonal secundaria. secundaria. Entonces, ¿qué hago? Menos 1 por 3 Menos menos 3. Menos 1 1 por por 1. exacto, menos 1 por menos 1. Eso es igual a 1 elevado al cuadrado 1 por menos 2. ¿Por qué? Porque tenemos menos 3 menos 3 menos 1. Se Claro, que cancela. sería menos 3 más 1. Por eso me queda menos 2. ¿Se entiende? Me queda Sí, sí. menos 3 más 1. Bien, vamos con el cofactor 1, 2. ¿Qué hago con el cofactor 1, 2? Exactamente lo mismo. Menos 1 elevado a ¿qué? A la primera fila más la segunda columna, es decir, la ubicación de la entrada, por el determinante de la matriz resultante de eliminar la primera fila y la segunda columna, es decir, de 1, 1, 2, 3. ¿Sí? Eso es igual a ¿qué? A menos 1 elevado a la 3 por 1 por 3, ¿sí? 1 por 3 menos 2 por 1. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Diagonal principal menos diagonal secundaria. Entonces me va a quedar menos 1, ¿sí? Lleva el signo de la base porque es exponente impar, por 1. 3 menos 2, 1. Me da menos 1 este cofactor. Vamos con el cofactor 1 sub 3. Es igual a menos 1 elevado a la i más j, es decir, 1 más 3, por el determinante de la matriz resultante de eliminar la primer fila y la tercera columna. Si elimino primer fila y tercera columna, me queda 1, menos 1, 2 y menos 1. Eso es igual a menos 1 elevado a la 4, que esto es positivo, termina siendo positivo, por 1 por menos 1, diagonal principal, menos 2 por menos 1, diagonal secundaria. Menos 1 más 2, menos 1 más 2 es 1. Por 1, positivo, 1. Entonces, ¿qué hago después? Para sacar el determinante de la matriz de coeficiente, me queda la entrada, por sus respectivos cofactores. La entrada siempre es 1, porque yo elegí la fila donde tiene todos los 1. Entonces, 1 por el cofactor menos 2, la segunda entrada más 1 por el cofactor menos 1, más la tercera entrada 1 por el cofactor sub 1, 3, que es también 1. Menos 2, menos 1, más 1, el determinante es menos 2.
Si el determinante de la matriz de coeficientes es distinto de 0, ¿qué les había comentado yo? Y las variables tienen un valor Que tiene una que se le única cuadra, solución. una única solución. Bien, entonces, tiene una única solución. Entonces, es posible que yo aplique, ¿qué? La regla de Cramer. Bien, entonces, voy a poder aplicar la regla de Cramer. Aguárdeme un segundito que tengo que... Bien. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? ¿Qué les había dicho de la regla de Cramer? Que yo podía encontrarle la solución, ¿sí? Al sistema y puedo encontrar el valor, es decir, voy a buscar el valor de la variable X, el valor de la variable Y y el valor de la variable Z. ¿Cómo encontrábamos nosotros el valor de la variable X? La matriz original la reemplazamos por la matriz de términos independientes. Muy bien, es decir, Por- hacíamos el cambio de las columnas. Entonces, Exacto. yo, para calcular el valor de X, le iba a calcular el determinante de esta nueva matriz, que surge de intercambiar la matriz columna en la columna de las X, ¿sí? Sobre el determinante de la matriz de coeficiente A, ¿sí? Aguárdenme un segundito, chicos. 2 segundos, esperen. Aprovecho, hola chicos, ¿cómo les va? Aprovecho para saludarlos yo. ¿Cómo están? Hola, Hola, profe. profe, ¿Cómo andan Buenas tardes, todos? profe. Hola, Luca, estabas ahí, justo estaba tratando de comunicarme con Sí, Matías. No hay problema. sí, Bueno, no te quería interrumpir, estamos los dos con Mati acá en el cubículo conectado. justo le había mandado un mensajito a Matías. Bueno, Claro. como les decía, chicos, entonces, para calcular el valor de X, el valor de Y, el valor de Z, ¿a qué era igual eso? ¿Qué habíamos hablado? Que el valor de X lo íbamos a encontrar con el determinante de esa nueva matriz, ¿sí? De intercambiar que las columnas de la matriz de términos constantes, ¿en dónde? ¿En la columna de quién? ¿Dónde están las X? Bien. Y así para el caso de la Y y así para el caso de la Z. Y el denominador, recuerden que siempre era nuestra matriz, ¿sí? Era el determinante de nuestra matriz de coeficientes. Entonces, la información que nos da el determinante de la matriz de coeficiente, ¿qué me está diciendo? Que este sistema sí tiene una solución. Y ahora voy a aplicar esta operación para encontrar qué cosa, el valor de la X, el valor de la Y y el valor de Z. ¿Sí? Bien. ¿Cómo me quedaría entonces la nueva, digamos, matriz que la voy a obtener de intercambiar las columnas? Si nosotros volvemos a la matriz original, nuestra matriz original nos daba que esa matriz columna o esa matriz columna me daba 6, 2 y 6, era el vector que nosotros teníamos de términos constantes, ese vector columna, ¿sí? ¿Dónde lo voy a reemplazar? Si yo necesito calcular una nueva matriz para calcular el valor de la X, ¿en qué columna lo voy a reemplazar? En la En la columna 1, donde están las X. Bien, entonces me va a quedar una nueva matriz conformada ¿de qué forma? Igual, 6, pero con la primera columna 6, 2, 6. Entonces voy a tener 6, 2, 6. Y el resto queda igual. ¿Sí? Entonces me voy a la nueva matriz, me va a quedar 6, 2, 6 y el resto quedó exactamente igual. Es decir, son los coeficientes, ¿sí? De la variable y de la variable z. Yo voy a calcular ahora el determinante de esa nueva matriz. El determinante de esa nueva matriz, ¿a qué va a ser igual? Lo calculamos de la misma manera que lo hicimos ayer con una matriz de un orden n mayor que 2. ¿Cómo calculo el determinante? Elijo, en este caso puedo elegir la columna y O una multiplico. fila. O una fila, sí. Pero 6, 1, 1.
Bien, pero en este caso vamos a elegir esta columna, ¿sí? Que es la columna que nosotros intercambiamos, por sus respectivos cofactores. ¿Me siguen? Sí. Bien. Entonces, yo voy a elegir el 6, es la entrada principal, por su respectivo cofactor. ¿Qué tengo que hacer entonces? Sumar, ¿qué cosa? ¿El producto de quiénes? De los cofactores. ¿Por quién? Los cofactores, Por ¿por el quién? coeficiente. Por la entrada. Ahí está. Por la entrada de la columna que yo elegí para calcular el determinante. Bien, ahora vamos a calcular cada uno de los cofactores. Si vamos al cofactor sub 1, 1, que es correspondiente a la entrada de A sub 1, 1, es decir, del 6, ¿sí? ¿Cómo nos quedaría ese cofactor? Menos 1 elevado a la ¿qué? Elevado a la 1 más 1, 1. 1. Exacto, que es I sub j, es decir, fila más columna, por el determinante de la matriz resultante de eliminar la primer fila y la primer columna. Es decir, me queda menos 1, 1, menos Menos 1, 3. 1, 1, menos 1, 3. Bien, entonces, menos 1 a la 2, positivo. Esto es fácil porque tienen diagonal principal menos diagonal secundaria, ¿sí? Menos 1 por 3, menos, ¿sí? Menos 1 por 1. Eso les da 1 por menos 2, ¿sí? Menos 2 les queda. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Sí. Vamos con el cofactor sub 2, 1. El cofactor sub 2, 1 hacemos lo mismo. Es el menos 1, ¿sí? Es el factor, este elemento que es fijo en el cálculo, elevado a la I sub j, es decir, fila más columna, fila 2, columna 1, por el determinante de la matriz que me resultó de eliminar esa segunda fila y esa primer columna. Entonces yo eliminé la segunda fila, ¿sí? Y eliminé la primera columna. Entonces a mí me quedó 1, 1, menos 1, 3. Eso es igual al menos 1 elevado al cubo por diagonal principal menos diagonal secundaria. Les queda eso menos 4. ¿Ah? Esto lo fuimos haciendo ayer, por eso lo estoy pasando un poco rápido, pero díganme si no se entiende, me detengo y lo resolvemos o hacemos el cálculo con la ecuación. ¿Estamos bien así? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, en el caso del cofactor sub 3, 1, va a ser igual al menos 1 elevado sub ij, es decir, elevado a 3 más 1, por el determinante de la matriz resultante de eliminar la tercera fila y la primera columna. Entonces, a mí me está quedando una matriz 1, 1, ¿sí? Menos 1, 3. Es lo que me quedó de eliminar la tercera fila, ¿sí? Y la primera columna. ¿Me siguen? Menos 1, No. 1. Ahí está, me equivoqué. Si yo elimino la tercera fila y la primera columna, ¿qué me queda? 1, 1, menos 1, 1. Ahí está, correcto. Eso es igual a ¿qué? A menos 1 elevado a la 4 me queda positivo por la diagonal principal menos la diagonal secundaria. ¿Sí? Eso les da 2. Una vez que yo tengo cada uno de los cofactores, los multiplico por sus respectivas entradas y me queda que el determinante de la nueva matriz, ¿sí? Para encontrar la variable x, es menos 8. Pero yo todavía no tengo el valor o no llegué a la solución del valor de la variable x. Para encontrar el valor de la variable x, ¿qué tengo que hacer? Hay que dividirlo por la Dividir. determinante Sí, original. principal que sacamos. Bien, entonces, menos 8 lo tengo que dividir por ¿cuánto? Por menos 2. Por la Menos 2. determinante de la matriz original. Bien, entonces, yo al menos 8 lo voy a tener que dividir, vamos a hacerlo acá, yo para encontrar a mi x, ¿sí? Yo para encontrar a mi x, ¿a qué va a ser igual? A menos 8 dividido 2 sobre 2.
¿Recuerdan cuánto había dado? Menos 2. Menos 8 dividido menos 8, ¿sí? Dividido, busquemos el determinante, menos 2. Menos 2. Menos 2. Bien, 4. menos 2. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿A qué es igual x? 4. A 4. A 4. ¿Sí? Entonces, llegué al valor de la variable x dividiendo, ¿sí? A través del cociente de estos dos determinantes. De la misma manera, voy a poder encontrar el valor de la y voy a poder encontrar el valor de z. Entonces, hago exactamente lo mismo. Voy a reemplazar a la matriz de términos constantes, o sea, a la matriz columna, la voy a reemplazar en donde. Yo ahí lo tengo resaltado con color y todo. En la columna de La quién. segunda. De las i. Claro, ¿por qué? Porque estoy buscando el valor de i. Y voy a hacer exactamente el mismo procedimiento. Voy a calcular el determinante de esa nueva matriz. A mí ya no me va a hacer, o sea, yo el determinante de la matriz de coeficientes ya lo tengo, yo sé que es menos 2. Lo que tengo que hacer es calcular los numeradores en realidad. Es decir, el determinante de esas nuevas matrices que surgen de intercambiar la matriz columna de términos constantes en el lugar de la columna de las variables, porque en eso consiste, digamos, de eso se trata la regla de Kramer. Entonces, voy a intercambiar, voy a calcular los respectivos cofactores de la misma manera que lo hicimos recién, y lo voy a multiplicar por sus respectivas entradas. Entonces, el determinante de esa nueva matriz les va a dar menos 4. Entonces, pregunto, ¿cuál sería el valor de la variable i? 2. Menos 4 sobre menos 2. Igual a 2. Bien, entonces, el nuevo valor de mi variable, ¿sí? I sería, tenemos menos 4 sobre menos 2. Menos ¿sí? 4 Ese menos. claro, exactamente. Ese sería, no me da para el, bueno, eso me da, ¿no es cierto? 2 positivo. Y ese sería el valor de la i. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Se entendió? Sí. De la misma manera vamos a hacer con z. Voy a intercambiar en la matriz columna de términos constantes en la columna de la variable z. ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer? Voy a calcular, ¿sí? Voy a calcular el determinante de esta nueva matriz. Fíjense que acá se eligió, ¿sí? La primera columna, ¿sí? Que es 1, 1, 2. Entonces, cada entrada por su respectivo cofactor, es decir, la suma de cada una de las entradas por sus respectivos cofactores, me va a dar el determinante de esa nueva matriz, ¿sí? Que resultó de cambiar las columnas. El mismo procedimiento que hicimos con X. Eso les va a dar 0. Entonces, ¿cuál sería el valor de Z? 0. 0. ¿Sí? Cero. Acá tienen digamos, el resumen de los valores de cada una de las variables. La X, ¿sí? Que es el cociente de los determinantes, ¿sí? De la nueva matriz sobre la matriz de coeficiente. Lo mismo para Y, lo mismo para Z, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el determinante de la matriz de coeficiente. El determinante me dio distinto que 0, me está dando información de que ese sistema tiene solución. Entonces, yo voy a buscarle la solución es decir, voy a buscarle el valor a la X, a la Y y a la Z, aplicando la regla de Kramer, que consiste en esto que estábamos viendo. Estamos intercambiando, ¿sí? Las columnas de tal manera que estoy calculándole el determinante a una nueva matriz.
Y el valor de cada una de las variables es el cociente de esos determinantes, ¿sí? De la nueva matriz sobre la matriz, el determinante de la matriz coeficiente. ¿Se entendió? Sí, Sí, Sí. Profe, una Sí. pregunta. Cuando tengamos que hacer el práctico, ¿tenemos que poner x es igual a delta x sobre el determinante o podemos poner directamente x es igual a menos 8 sobre menos 2? Lo ideal, o sea, ustedes a medida que, a ver chicos, esto es conceptual, entonces lo ideal es que ustedes lo dejen indicado. ¿Por qué? Porque si no, entre tantos números, hasta ustedes mismos se pueden marear con respecto al resultado. Entonces ustedes ya van a identificar qué es el determinante de la nueva matriz y que en el denominador es el determinante de la matriz de coeficiente. ¿Sí? Lo ideal es que esto lo tengan presente. profe, Sí. consultita. Ahí trabajamos con matriz de 3x3. Y cuando hacemos una matriz de 4x4, 5x5, tenemos que elegir 2 filas o 2 columnas para dejar No. una matriz cuadrada de 2x2 para poder hacer la diagonal principal por menos la diagonal secundaria. No. Ustedes se elige un renglón. Ustedes eligen un renglón, es decir, ya sea una fila o una columna. Sí, pero cuando aplique la regla de Kramer me va a quedar una matriz de 3x3. Bien, pero dentro de esa matriz de 3x3 tienen que volver, ¿sí?, a aplicar a los cofactores por las entradas. Ah, bueno. ¿Me explicó? Ahora sí. Es como Sí. es como que ustedes tómenlo como que van integrando, es decir, es como una integración. Es decir, vos elegís una fila, ya sea el renglón o la columna. Y después, como decís vos, yo tengo una de 5x5, me va a quedar de 4x4, después de 3x3, y a su vez, con esa matriz que me queda, vuelvo a hacer lo mismo. Sí. ¿Me Sí. explicó? O sea, de la matriz que me queda, vuelvo a aplicar el mismo procedimiento. tantas veces hasta que lleguemos a la cuadrada, digamos. Exactamente. Tantas veces hasta que me queda una de 2x2. Perfecto. ¿Se entiende? Sí. ¿Tienen alguna duda? ¿Les quedó alguna duda hasta acá? Hasta acá no, profe. No, profe. Bien. Bueno. No sé si me escuchan ahí. Ahí estamos, chicos. Ivana. Sí, Bueno, ahí está. aguárdame 2 segundos que me voy a mover para conectarme a internet por cable, para que no Dale, tenga dale, problema dale. de conectividad. Sí, no hay ningún problema. Dame un segundo. Ahí voy. ¿Se entendió eso de lo que me preguntaron recién? Lo que pasa es que es necesario que se practiquen mucho, digamos, es necesario que ustedes practiquen mucho esto ya con una matriz de 3x3, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tienen una matriz más grande, se les puede, digamos, llegar a complicar si no tienen en claro bien cómo se maneja desde una matriz de 3x3, que es la que se reduce a 2. Entonces, yo empiezo con una matriz a lo mejor de 5x5, de 4x4, y a medida que la que me va quedando, le voy aplicando el método, ¿sí? Hasta llegar a la de 2x2, ¿se entiende? Bien. Seguro que no les quedó ninguna duda con respecto a este tema. Sí, porque necesitamos como 10 modelos más o menos. Por ahora no. Estamos a resolver. Bueno. Entonces vamos a esperar un ratito al profe y seguimos. Acá estamos. A ver. ¿Cómo andas, Lucas? ¿Todo bien? Bien. Perdón que Estoy no te tratando de saludé. conectarme. No lo saludé cuando No, entraron. no, No lo vi, ni lo vi a Mati tampoco. Ahí está. Che, a ver si me escuchas bien. Sí, te escucho bien, Lucas. Perfecto, porque ya estoy conectado por cable. Bueno, ¿cómo andan? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. profe. Buenas tardes, profe. Hace tiempo que no nos veíamos.
Te tomo las vacaciones. Sí, hubiera estado bueno, pero no, la verdad que ayer no pude estar en clase porque tuve una intervención con el dentista, así que lejos de disfrutar unas vacaciones, anduvimos sufriendo un poco. Eh, Chicos, ¿qué tenemos para hoy? Además de lo que acabo de ver Ivana, que era el cierre de las actividades de Kramer. Eh, Primero, me pidió la profe Sonia Curti que les diera una devolución breve de lo que es el parcial. Bien, para despejar algunas dudas que hayan quedado respecto a las actividades y demás, así que nos vamos a tomar unos minutitos para eso. Y en segundo lugar, hoy tenemos que iniciar la unidad número 3, que es la unidad vinculada a sucesiones y series. Tema totalmente distinto a lo que acabamos de cerrar, que es álgebra matricial. Bien. Eh, Así que si les parece, vamos con el parcial primero. Vamos a ir resolviendo rápidamente, o sea, no resolviendo, sino repasando un poco las actividades y viendo por qué la correcta es la correcta y las otras no. ¿Les parece bien? Sí. Sí, profe. Bueno. Bueno, voy a compartir pantalla, así pongo Voy a poner el tema A, pero bueno, eran todos los temas muy similares, digamos, las consignas eran iguales, solo que cambiaban los valores numéricos, ¿bien? Entonces, hacer una devolución de uno de los temas implica hacer una devolución para todos los temas, ¿bien? Bueno, a ver. Ahí lo deberían ver en pantalla. Como ustedes recordarán, el parcial tenía un apartado teórico, que hay que seleccionar opciones correctas, y luego tenía un apartado práctico, ¿sí? Todas las preguntas van a tener marcado en amarillo la opción correcta. La idea es ver por qué es correcta esa y las otras no. La primera consigna nos dice, la definición de homogeneidad para funciones de dos variables independientes establece que una función z igual a f de x y se dice que es homogénea de grado n si se verifica que f de nx y ni es igual a n a la r por f de x y. ¿Cuál es el error en esa primera opción? Que dice que es homogénea de grado N y está marcando de grado R ahí. Claro, digamos, acá dice es homogénea de grado n, y en realidad n es la magnitud por la cual yo estoy multiplicando las variables. El grado me lo da siempre el exponente, el cual está elevado a la magnitud a la cual yo estoy multiplicando las variables independientes. Por lo tanto, esta función, si esto es cierto, digamos, esta función de dos variables es homogénea de grado r, no de grado n, porque r, que es el exponente, me está dando, ¿sí?, el grado de homogeneidad. Cuando vamos a la opción 2, me dice una función z igual a g de x y, se dice que es homogénea de grado k si se verifica que n elevado a la k por g de x y es igual a g de nx en y. En este caso es correcto. Bien, porque multiplicar a las variables independientes por la magnitud n me da como resultado la función multiplicado por esa magnitud, ese escalar n elevado a la k, y me dice que es homogénea de grado k. Entonces, en este caso, la opción es correcta. La tercera opción me dice que será homogénea de grado r si se verifica que la función f de Rx, Ri es igual a R elevado a la n por f de xy. Bueno, ¿cuál es el error acá? Se invirtieron las cuestiones. R en este caso es la magnitud por la que multiplico las variables. Si esto fuera cierto, el grado de homogeneidad de esta función debería ser n, que es el exponente. Bien, por eso era incorrecta esta opción. Bueno, y la última opción es incorrecta porque nos dice que todas las anteriores son incorrectas. ¿Cómo estamos con esta primera actividad? ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Sí, profe. ¿Quién no pudo hacer esta actividad? ¿Hay alguien de los que está acá que no lo pudo hacer? Bueno, básicamente para poder resolver esto hay que conocer muy bien la definición de homogeneidad, ¿sí? Por eso era una pregunta dentro del teórico, porque básicamente su resolución involucraba conocer una definición. La actividad 2 dice,
sea W igual a G de X, Y una función de producción que depende de los factores X e Y, siendo homogénea de grado H, ¿qué condición debe cumplir el grado de homogeneidad para que la función presente rendimientos crecientes a escala? ¿Qué eran los rendimientos crecientes a escala? Mayor a 1, donde vos invertías, o bueno, donde vos aplicabas más factores de producción y te devolvía en mayor cantidad la producción. Bien, en este caso, como es una función de producción, ¿qué dice? ¿Qué sería el razonamiento de un rendimiento creciente a escala? Que un incremento de los factores productivos en cierta magnitud da como resultado un incremento de la producción en mayor magnitud, digamos, un mayor crecimiento de la producción frente al incremento de los factores. Eso, para que suceda, ¿cuánto tiene que ser el grado de homogeneidad? ¿Con qué Mayor valor que. lo vamos a comparar? Bien, lo vamos a comparar con 1. Porque nosotros tenemos tres situaciones. Que el grado de homogeneidad sea entre 0 y 1, igual a 1 o mayor que 1. Si el grado de homogeneidad es mayor que 1, este valor que tengo yo acá, n elevado a la k, si k es mayor que 1, ¿sí? Esta potencia, obviamente, me va a dar un número mayor que n, que es la magnitud por la cual yo multipliqué los factores de producción. Entonces, si este valor k es mayor que 1, en definitiva, estoy multiplicando mi función de producción por que 1. Pero no solo mayor que 1, mayor que n, que es la magnitud en cuanto yo incremente los factores productivos. Por eso se dice que son rendimientos crecientes a escala si este valor que me da el grado de homogeneidad es mayor que 1. Esa era la respuesta correcta de esta pregunta, la opción C. La opción D nos planteaba el grado de homogeneidad entre 0 y 1. ¿Qué situación sería esa? Decreciente. Rendimientos Rendimiento decreciente. decrecientes a escala. La opción B que me da h igual a 1, ¿qué sería? Rendimiento constante. Los de Douglas. Bien, rendimientos constantes a escala. ¿Qué sería? Si yo hablo de rendimientos constantes a escala, yo aumento la dotación de factores productivos y eso me da como resultado un aumento de la producción en igual magnitud que los factores productivos. ¿Por qué? Y la primera que es h igual 0. ¿Cómo se haría eso? ¿Qué pasaría si el grado de homogeneidad es 0? No habría producción. Bueno, pensémoslo. Si el grado de homogeneidad, voy a tomar un ejemplito de acá arriba. Si el grado de homogeneidad fuera 0, estamos diciendo que, por ejemplo, este valor sería 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Constante. Sí, eso sí. Esto que me quedó a mí elevado a la 0, todo número elevado a la 0 es igual a 1. Sí. Entonces, ¿qué sería la situación? Que yo aumento los factores productivos, pero obtengo la misma producción. O sea, un aumento de los factores productivos no genera un aumento en la producción. Sería algo muy raro, ¿no? Pero, ¿me siguen con la idea? Sí, sí. Sí, profe. No sería ni un rendimiento constante de escala, ni un rendimiento creciente de escala, ni un rendimiento decreciente de escala. Sería otra situación particular en la que yo aumento la cantidad de factores productivos y obtengo la misma producción. Bueno, en definitiva, esto tampoco representa rendimientos crecientes de escala. Y por último, la última, que era ninguna correcta, también era incorrecta porque no contemplaba que la C era la opción correcta. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Sí. Bien. Bueno, el punto 3 dice, dada la función de Cobb-Douglas, expresada por, y nos daba la expresión algebraica acá, donde K es la inversión de capital medida en dólares y L el tamaño de la fuerza laboral medida en horas de trabajador, interpreta el resultado cuando uno de los factores productivos se triplica. ¿Qué era la función de Cobb-Douglas? ¿Cómo me la pueden definir rápidamente? Una función homogénea lineal. Capital y horas de trabajo y es de grado de homogeneidad 1. Es lineal. Crecimientos a Bien. escala. Bien, bueno, exacto. Lo que tenía de particular era que justamente la suma de los exponentes, ¿cuánto tiene que dar? 1.
¿Sí o no? 1. Bien. Por eso ustedes me están diciendo, ahí una compañera dijo homogénea lineal, otra compañera dijo rendimientos crecientes a escala. En definitiva, es una función de producción definida por capital y trabajo, ¿sí? Cuyo grado de homogeneidad, ¿sí? Es 1, por lo tanto es una función de producción de rendimientos constantes a escala. Bueno, hay que interpretar el resultado cuando los factores se triplican. La opción A dice, el aumento obtenido en la cantidad de producción es proporcionalmente mayor a las variaciones que sufren los factores productivos. Es falso. Falso. Bien, ¿por qué? Y porque al ser grado 1 Vale. va a triplicar. Claro, y acá A la dice, igual forma de que vos triplicaste las horas trabajadas, dice, creo. O la fuerza exacto. laboral. Entonces, el tema acá es esto. Es proporcionalmente mayor. No. Si es homogénea lineal, es igualmente mayor. ¿Se entiende la diferencia? La opción B nos dice, ante variaciones proporcionales en las cantidades de los factores productivos, la cantidad del producto no se modifica. ¿Cuál es el error ahí? Falso, porque no es grado R. Es 0. Claro, esto sería como si el grado de homogeneidad fuera cero, la cuestión que veíamos recién. Yo triplico los factores y la cantidad del producto no se modifica. Sería como en el caso anterior cuando el grado de homogeneidad era 0. No, eso es falso, porque el grado de homogeneidad en Cobb-Douglas es 1. Bien. La opción C dice, el aumento obtenido en la cantidad producida es proporcionalmente menor a las variaciones proporcionales que sufren los factores. Bueno, en este caso el problema que tengo es que, al igual que la primera, no me está considerando que sean proporcionales, es decir, rendimientos constantes. Me está considerando que son menores en proporción a lo que se modificaron las proporciones de factores productivos. Ahí La sería opción como D dice, decreciente, profe. claro, básicamente, como para organizar un poco las ideas, la primera opción me está hablando de rendimientos crecientes a escala, la segunda opción me está hablando de un grado de homogeneidad 0, la tercera opción me está hablando de rendimientos decrecientes a escala, y la cuarta dice, si todos los factores productivos se aumentan en la misma proporción, la producción aumenta exactamente en la misma proporción que los factores productivos. Esa es la definición de rendimientos constantes a escala, que es lo que sucede con Cobb Douglas. Bien. ¿Entendió? Sí, sí. ¿Sí? Bien. ¿Se ve bien la pantalla o se me cortó la transmisión? Se te corta. Por ahí se corta, por ahí Se sí. corta de ratos. Oh, y eso que estoy conectado por cable. Qué problema. Bueno, vamos a ver cómo seguimos. Bueno, la próxima actividad pedía seleccionar hipótesis y tesis del teorema de Euler. Bien. Y acá la opción correcta era la A. Bien. CH, que depende de XY, una función homogénea de grado K y diferenciable en todo punto del plano del dominio D, en todo punto del dominio D del plano, perdón. La tesis era que la derivada parcial respecto de Y por Y más la derivada parcial respecto de X por X era igual a K, ¿sí? Que sería el grado de homogeneidad por la función. Bien. ¿Cuáles eran los errores en las otras? Y bueno, acá por ejemplo en la tesis, fíjense que me falta multiplicarlo por el grado de homogeneidad. Me falta acá, ¿sí? Después, fíjense que en la tercera me está multiplicando por delta X y delta Y, ¿sí? Que eso tampoco iba. Bien. Acá era multiplicarlo por la variable. Bueno, y la última, la decía ninguna es correcta, por lo tanto, la correcta termina siendo la A. Esta, al igual que la primera actividad, era conocer bien una definición. No era más ciencia que eso, digamos, ¿no? Bueno, la actividad que sigue es cómo se interpreta geométricamente la expresión límite para cuando delta U tiende a 0 de f de U más delta U, ¿sí? Y B sub 0 menos f de U, B sub 0, todo sobre delta U. Bueno,
¿Qué representa esto, gente? La pendiente de la recta tangente, la curva Z. Claro, pero bueno, eso porque lo leíste acá. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es esta definición? Esa ¿El expresión es el... diferencial, profe? No, diferencial La no. tasa de variación instantánea. La tasa de variación instantánea, bien, o conocida como qué también. La derivada. Bien, y como estamos en función de dos variables, ¿qué derivada es esa? Es delta U. Parcial con Parcial. respecto a U. Exacto. Esa expresión no es más ni menos que la definición matemática de la derivada parcial de la función respecto de u. Bien. Recordemos que la derivada como definición, que lo vimos en matemática 1, era matemáticamente un límite y geométricamente la pendiente de la recta tangente. Entonces, ¿qué hacía la actividad esta? Les daba la definición matemática y luego en las opciones les decía la definición geométrica. Entonces, ustedes tenían que vincular que en definitiva estábamos hablando de la derivada parcial respecto de u en la consigna y encontrar eso mismo entre las opciones. Bien. Por eso lo correcto es la B, que dice la pendiente de las rectas tangentes a la curva Z para cada valor de u. La A nos dice las rectas tangentes, no las pendientes. Por eso es incorrecta. La C dice las pendientes de las rectas tangentes a la curva Z, pero fíjense que lo que hace en realidad intercambia las cuestiones. Acá pone como constante a U y dice para cada valor de B. Esta sería la definición geométrica de la derivada parcial respecto de B, no de U. Y la última decía ninguna es correcta. Por lo tanto, la correcta era la opción P. ¿Se entendió, chicos? Sí, pero Sí, perfecto. Bueno. ¿Cómo se expresa formalmente la definición de función para z igual a g de x y de dos variables independientes? Bueno, esta era otra definición que había que saber y que no era más ciencia que eso, solamente responder esta actividad. Era conocer bien, bien, bien una definición. La opción correcta era la C, que nos decía una función g de dos variables independientes es una relación cuyo conjunto de partida es R2 y el conjunto de llegada es R, tal que a cada par ordenado de números reales x y perteneciente a R2 se le asigna uno y solo un número real z perteneciente a los reales. Todo el resto de definiciones tenían algún detalle o problema. Por ejemplo, acá nos dice una función g es una relación cuyo conjunto de partida es R. Bueno, eso ya está mal, porque el conjunto de partida es R2 y el de llegada es R. O sea, acá estaban invertidos los conjuntos de partida y de llegada. En la opción B dice una función g de dos variables es una función cuyo conjunto de partida es R por R. ¿Esto está bien o no? sí, hasta ahí sí. Es Tal como que, R2. tal que a cada par ordenado de números reales x y, que pertenece a R por R, ¿sí? Le asigna más de un número real z del conjunto de R. ¿Cuál es el error acá? Y que le Es asigna un más de un solo Que número número, real. sea. así más de un número. Exacto. Que le Y es asigne solo más de uno. un número z no sería función. Porque la imagen, recordemos, para cualquier función, ya sea de una variable independiente, de dos o de la que sea, ¿sí? La imagen para cada valor del dominio siempre es única. Si no, no es función, es relación. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, pero Sí. Bien. Sí. La opción D dice una función g de dos variables independientes es una aplicación que vincula a cada punto de un espacio bidimensional x, y perteneciente a R2 hacia varios puntos z en un segmento de recta perteneciente a R. Bueno, acá hay un montón de mezcolanza de cosas, pero si hubieran querido encontrar cuál era el error más grave, esto, varios puntos z, es casi lo mismo que decir más de una imagen con el agravante de que está hablando puntos y son valores de z. ¿Bien? Por lo tanto, la opción correcta era la C. ¿Quedó claro esta actividad?
Sí, profe. ¿Sí? Bueno. ¿Cuál es la condición que debe cumplir una función de dos variables independientes para que un punto de coordenadas AB sea un punto crítico de la función? Dice, la condición es que la derivada de la función respecto a x, valor en el punto B es igual a 0, y la derivada de la función respecto de y, valor en el punto AB, sea igual a 0. La opción B dice, la condición es que las derivadas parciales de primer orden de la función del primer orden de la función h de xy en AB sean nulas o no existan. ¿Sí? Que no existen quiénes. Tanto la derivada parcial respecto de x y de y valorado en ese punto. Bien. La C dice, la condición es que las derivadas segundas, el producto de las derivadas segundas valorada en AB sea mayor que la derivada cruzada valorada en AB al cuadrado. La condición del D dice, la condición es que las derivadas parciales de segundo orden de la función sean nulas. Y la E dice, la condición es que el límite, este límite, que uno si lo reconoce es la derivada parcial respecto de x, sea igual a 0, o que la derivada parcial respecto de y sea igual a 0, o que ambos límites no existan. ¿Por qué son incorrectas todas las otras? En la primera, omitió aclarar que la condición contempla que sean iguales a 0 o que no Nula. existan. No existe. O que no existan. Entonces está incompleta la. Después, la condición B, ¿sí? Dice, las derivadas parciales de primer orden de la función en AB sean nulas o no existan, ¿sí? Las derivadas parciales valuadas en AB y la derivada parcial respecto de x y respecto de y valuadas en AB. ¿Qué encuentran de error acá? ¿Y qué está evaluado en AB? ¿No? Fíjense, léanlo bien. Que dice que las Que dice funciones B sean nulas. están Sean nulas. Sean no certeras. nulas. O sea, el problemita acá era esto, no nulas. Había que leer con atención, digamos. ¿Eh? La tercera nos está mezclando algo vinculado a extremos, nada que ver. Hessian. Claro. La D nos habla de derivadas parciales de segundo orden, entonces ya la descartamos. Por lo tanto, por eso la E era la opción correcta. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, profe. ¿Vamos bien? Bueno. Vamos al práctico. La primera actividad era, dada la función de producción, ¿sí? F de KL, y nos da ahí la expresión donde K es el capital invertido y L la fuerza laboral, para calcular el dominio de la función, donde K es el capital medido en peso y L la fuerza laboral medida en horas, se debe considerar. Bueno, acá básicamente la primera tarea era determinar el dominio de esta función, considerando dos cuestiones. El contexto del problema, K representa capital y L trabajo, por lo tanto, ¿cuál es la restricción que tengo con esas variables? En primera instancia, por contexto del problema. Que no puede ser menor que Pueden 0. ser negativas. Claro, no pueden ser negativas, porque yo no puedo invertir menos 1000 pesos y tampoco puedo trabajar menos 2 horas. Esa era la primera restricción. Y la segunda restricción era algebraica, porque tengo una raíz cuadrada ahí. Y las raíces cuadradas, ¿qué restricciones tienen? No No puede ser pueden ser negativo. negativas. Claro, en realidad lo que tienen es que no existe la raíz cuadrada de un número negativo, entonces el radicando tiene que ser mayor que 0, mayor o igual que 0. Por lo tanto, teniendo en cuenta esas dos restricciones, la opción C resultaba correcta. Porque la primera me considero solamente la restricción algebraica de la raíz cuadrada. Bien. La segunda también, pero omite considerar el 0 en la condición. Bien. Y omite también considerar las restricciones de que las variables capital y trabajo tienen que ser mayor o igual que 0. La tercera es la correcta. Y la cuarta, ¿cuál es el problema que tiene? Que cuando me plantea acá la restricción para el radicando, me vuelve a poner mayor que 0.
Y también puede ser 0 el radicando, o sea que me está excluyendo el 0 cuando eso es incorrecto. Por eso la opción correcta era la 3, la C. ¿Todos me siguen hasta ahí? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Luego decía, dada la función de producción, es decir, la misma, el dominio de la función, donde K es capital y L es fuerza de trabajo, medio menor, se expresa como, es decir, ahora, en el paso anterior vimos cómo se calculaba el dominio. En este paso, lo que había que decir era cómo lo expresamos el dominio, ¿bien? Y obviamente, para poder expresarlo, iba a estar bien aquel que escribiera, después de tal que, la condición correcta de la actividad anterior. Bien. Fíjense que la primera opción es escribir solo la condición de que el radicando sea mayor que 0. Le falta todo lo otro del contexto económico. La segunda opción escribe la restricción del radicando excluyendo el 0, por eso es incorrecta. Bien. La opción 3, que es la correcta, nos dice que son los pares formados por los valores LK pertenecientes a R2 tal que L sea mayor o igual que 0, hasta ahí estamos de acuerdo. K mayor o igual que 0, también estamos de acuerdo. Y nos dice que K sea mayor o igual que menos L al cuadrado. ¿Eso de dónde sale? Y de despejar el argumento. Claro, sale de despejar esta restricción que habíamos encontrado acá para el radicando. Este L al cuadrado pasa restando hacia el otro lado de la desigualdad y me queda K mayor o igual que menos L al cuadrado. Por ello, la opción correcta era la C. ¿Se entiende, chicos, de dónde sale esa opción? Sí. Sí, profe. Bien. Siguiendo con la misma tarea, dice, para calcular la curva isocuanta de la función de producción, bien, cuando se producen 2000 artículos, se debe considerar, bueno, la isocuanta era una curva de nivel aplicada a un concepto económico, básicamente a una función de producción, y estaba formada por todos los puntos, en este caso, KL, que garantizan un mismo nivel de producción. Es decir, todas las combinaciones de capital y trabajo que garantizan 2000 unidades de producto. Bueno, básicamente, para calcularlo, lo que hay que hacer es igualar la función a 2000. Y por ello, la opción correcta era la C. En la opción A le da el valor 2000 a la variable K. En la opción B le da el valor 2000 a la variable L. Y en definitiva, esas dos cuestiones están mal. Porque cuando le damos el valor constante a una variable, ¿qué era lo que calculábamos? Una traza. La traza. Exacto, una traza. Bien. La actividad que sigue nos preguntaba cómo era la expresión de la isocuanta. Bien. Bueno, para poder hacer eso, había que igualar la función a 2000 y hacer alguna tarea algebraica, es decir, despejar una variable en función de la otra. Bien. Es decir, yo iba a igualar esta función, ¿sí?, a 2000 y básicamente lo que iba a hacer luego era empezar a despejar para que me quede una variable en función de la otra. Bien. Si ustedes hacían eso, iban a llegar a que la opción correcta era K igual a 400 menos L cuadrado. No voy a resolverlo algebraicamente porque se nos va a ir toda la hora, chicos, pero sí quiero decirles cómo se hacía, ¿no? Era decir, igualar la función y luego despejar una variable en función de la otra. El punto que sigue decía, si el capital invertido es de 1600 y se trabajan 30 horas, ¿qué contenido matemático se emplea para aproximar el cambio real de la función si se mantiene fijo el capital invertido y se incrementa en una unidad las horas trabajadas? Bueno, ¿qué iban a usar acá? El diferencial de la función. Pero Bien, evalúen las horas trabajadas, porque es el que cambia. está bien, pero fíjense que nos dice si se mantiene fijo el capital pero se incrementa en una unidad las horas. El diferencial yo lo podía usar, es correcto, lo que tenía que La considerar. derivada. Y también puede usar la derivada, porque el incremento es en una unidad adicional de las horas, fíjense. Por lo tanto, si yo voy a las opciones,
Fíjense, la opción B me plantea el diferencial, donde yo tendré que poner que el aumento de las horas trabajadas, es decir, DL, es igual a 1. Y la opción C me plantea la derivada. Por lo tanto, ambas son correctas, o son dos herramientales básicos, válidos para calcular, mejor dicho, para aproximar el incremento real de la función. El resto de las opciones, ¿qué errores tenían? Y acá me estaba calculando la derivada parcial respecto del capital, y lo que se incrementaba en unidad eran las horas, o sea que estaba calculando la derivada parcial que no corresponde. Y acá me estaba calculando delta F, o como decíamos en matemática 1, delta I. Bien. Y eso básicamente es el incremento absoluto. Eso no es una aproximación, es justamente la modificación que va a sufrir la función ante el incremento de una unidad respecto de las horas trabajadas. Por lo tanto, la opción correcta es la opción E, que contemplaba tanto el diferencial y la derivada como herramienta para aproximar el incremento real de la función. Bueno. Si actualmente el capital invertido es de 1.600 y las horas trabajadas son 30, ¿sí? El valor de la aproximación es, bueno, y acá lo que tenían que hacer era obtener la derivada u obtener el diferencial y evaluarlo, ¿sí? En 1.600 y en 30. En 1.600 pesos de capital y en 30 de horas. O sea, era clave obtener la derivada correcta para poder evaluarla luego en el valor sin incrementar y calcular la aproximación de crecimiento. ¿Bien? ¿Cuántos pudieron hacer esta actividad? ¿Se acuerdan o no? Sí, yo le hice, pero no sé, no guardé el parcial. Yo la hice también, pero no sé cuánto, no me acuerdo cuánto me dio. Bueno, si lo hiciéramos, supongamos, a ver. A mí me cuenta, no sé si tengo anotado, no me acuerdo. Si estaba Claro. Te bien. manda un correo, ¿no? Cuando vos entregas el parcial y pones que te envíen. Ujú. Tal cual. Si yo fuera a calcular F sub L, ¿cómo derivo eso que tengo ahí? Es una constante por función, así que queda 100 Sí, por sí, 1 sobre 2 sí. por cuadrada de L a la 2 más 1.600 Ujú. por 2 por L, 2L. Vamos a hacerlo primero sin ponerle valores para que lo veamos así y luego la evaluamos. Está ahí. Lo toma. Ah, ya sé por qué no lo toma. A ver. A ver si ahora me lo toma. Ahí. Acá signore il prossimo firma che va a vedere per l'esposizione. Bueno, vamos a escribirlo de otra forma para que quede bien. Uno sobre 2 raíz cuadrada de L al cuadrado por más K. ¿Y qué me falta acá? A eso por 2L. Por 2L, ¿no? Por la derivada, ¿sí? De lo que es el radicando. Bueno, Sí. si yo esta derivada, o sea, era clave que yo pudiera encontrar esto. ¿Me siguen? Si Sí. yo esta derivada ahora la evalúo en el punto sin incrementar, básicamente es evaluarla, ¿sí? En el punto 1.630. Bueno, evalúo esto. ¿Cuánto vale L? Y vale 30. ¿Cuánto vale K? Vale 1.600. ¿Cuánto vale L? Dijimos 30. Esto me va a quedar 100 por 1, ¿sí? Uno puede poner acá 1 o ya ir resolviendo el producto este que me queda acá. Vamos a ir haciéndolo paso a paso. Y acá me queda 2 por la raíz cuadrada de 30 al cuadrado, ¿cuánto es? 900. ¿Sí?
y más 1600, esto me da la raíz cuadrada de 2500. Todo esto por 2 por 30 es igual a 60. Igual. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 2500? Vamos a sacar. 50. Bien, bien. Bueno, era por si alguno no lo tenía tan rápido, pero es 50, correcto. 50 Ya acá por 2, puedo ir 100. resolviendo. 100 por 1 por 60. ¿Cuánto me da? 6.000. Bien, 6000. 6000 sobre 2 por 50, ¿cuánto me da? O sea, resolviendo esta raíz, ¿no? 6.000 sobre 100. Exacto. Da 2 por la raíz cuadrada de 2500, que es 50. Esto me queda 6000 sobre 100. 60. 6000 sobre 100 es 60. O sea, el incremento aproximado, ¿sí?, de la función de producción o del volumen de producción a partir de la incrementación de una hora de trabajo iba a ser de 60 unidades. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, Sí, pero Sí. Bien. No fue una consulta, a lo mejor vos te acordás. ¿Qué día se rindió el parcial ese? El parcial se rindió el... Espérate. No me acuerdo, ¿sabes? Tendré que buscarlo. No me acuerdo qué día se rindió. Un lunes, como el Un 6, lunes, por ahí. un lunes. El 12 del 9. el 12 del 9, el lunes 12, exacto. Perfecto, así lo busco. Ujú. Bien. ¿Cuál es la interpretación de lo que obtuvimos anteriormente? Bueno, la interpretación, la correcta era el inciso B, que decía, al incrementar una unidad las horas de trabajo manteniendo fija el capital, se produce un incremento aproximado en la producción de 60 unidades. Ustedes fíjense, que acá tenían el valor. ¿Me siguen con lo que les digo? ¿Me sí. siguen con lo que les digo? Tenían el valor acá. Sí, profe. Son cuestiones como para estar bien despierto, ¿no? Tenían el valor. Está bien, podemos poner un valor que no es. Pero bueno, si no me salió el cálculo, puedo jugármela a poner este valor también. ¿Cuál es el error de la opción A? Al incrementar una unidad las horas de trabajo, manteniendo fijas las unidades de capital, se produce un incremento en la producción de 60 unidades. ¿Cuál es el error? Que no habla nunca de aproximadamente. Bien, dice se produce un incremento, como si fuera el incremento absoluto. El inciso C dice, al incrementar una unidad de las unidades monetarias de capital invertido, ahí arrancamos mal, porque lo que se incrementa es las horas trabajadas, no el capital. Así que, por lo tanto, la correcta era la B. Bueno, vamos con lo que sea ahí. Para la función de demanda del bien A, cuya expresión es, y nos dan ahí la expresión, siendo P sub A el precio del bien A y P sub B el precio del bien B, para clasificar los bienes entre sí, ¿qué es lo que se debía calcular? Y bueno, acá había calcular, sí o sí, la elasticidad cruzada. ¿Se acuerdan? Sí, pero Bien. ¿Cuál es el problema que tengo acá? Que acá no está cruzando nada. Está calculando todo respecto de A. Bien. Y en esta otra me está calculando mal porque me está poniendo la demanda como numerador. Bien. Y acá me está calculando la derivada parcial respecto del precio de B nomás. Por lo tanto, la correcta era la B. ¿Sí? Esto era mitad práctico, mitad teórico. Había que saber la definición de elasticidad. Bueno, dice, para esta función, ¿sí?, si se conoce que el precio del bien A es 100 y el precio del bien B es 36, ¿cómo se clasifican los bienes? Bueno, en función de la expresión del punto anterior, es decir, de la elasticidad cruzada, había que evaluarla en estos valores, 100 pesos para el precio de A y 36 para el precio de B, y en función del valor que me diera eso, yo iba a poder clasificar los bienes. ¿Cuándo eran complementarios los bienes? ¿O cuándo eran sustitutos? ¿Se acuerdan eso? Eran complementarias cuando era negativa la demanda cruzada. Cuando era negativa,
Condena negativa. O sea, ¿cuál es el valor Sí. con el que, cuál es el valor con el que comparábamos la elasticidad? Se nos Bueno. están mezclando con microeconomía, profe, que rendimos el lunes, por eso. ¿Con uno, Bueno, profe? claro, era con 1. Entonces, bueno, esto si no lo recuerdan bien, después lo repasan. Pero bueno, era en función de compararlo con el valor 1 y ver si eran complementarios, independientes, perdón, complementarios competitivos, ¿sí? En función de qué valor asume. Bien. En este caso les tenía que dar que eran complementarios, es decir, que se consumen de manera conjunta. Pero bueno, esto involucraba un poco de cálculo algebraico y conocer bien la definición de elasticidad y cómo se clasifican los ejes. Bueno, después teníamos una función de costo total y acá ya entrábamos a todo lo que era extremos. Bien. Dice, para encontrar la cantidad de mesas y sillas producidas para minimizar el costo. Bueno, yo ahí ya sé que lo que tengo que analizar es lo siguiente, que tengo una función de costos que está sujeta a una restricción. Eso inmediatamente Tiene a que estar mí, lambda. claro, me tiene que llevar a que tiene que estar lambda, a que tengo que calcular la función objetivo lagrangiana, ¿sí? Que entro en el método de los multiplicadores, ¿bien? Que no es simplemente un hessiano lo que tengo que calcular, que era cuando no eran condicionados. Bueno, entonces la primera actividad era cómo se construye la función lagrangiana, que era la función más esta variable lambda multiplicada por la restricción. La primera opción tiene como error que no aparece lambda en ningún lado. Y la tercera tiene como error que lambda multiplica la función en lugar de multiplicar la restricción. ¿Bien? Sí. Luego dice, ¿cuál es la condición necesaria para encontrar el número de unidades que minimizan? Bueno, ¿cuál es la condición necesaria? La condición necesaria era encontrar un punto crítico. La opción A nos presenta las 3 derivadas parciales igualadas a 0. La B me presenta las 3 derivadas parciales también igualadas a 0. La C también derivadas parciales igualadas a 0. ¿Cuál era la cuestión? Y bueno, Y que estaban mal hechas las derivadas. exactamente. Iban a tener que calcular ustedes las derivadas parciales y verificar cuál de las 3 opciones era la correcta. Bien. La opción correcta era la B, que tenía las 3 derivadas correctas. Bueno, y luego tenían que calcular el punto crítico. Bien. Que ahí tenían que resolver el sistema de ecuaciones. Por último, la condición suficiente, ¿sí? ¿Qué era? Bueno, ahora sí, planteo, ¿sí? El método de los multiplicadores y resuelvo, digamos, o determino, mejor dicho, si efectivamente en ese punto crítico hay un mínimo en función del resultado que obtengo. Bien, tenía que plantear el producto de las derivadas de segundo orden, parciales de segundo orden, evaluadas en el punto crítico, ¿sí? Y compararlas con la cruzada, evaluada en el punto crítico, elevada al cuadrado. Bien. Tenía que ver qué signo me daba eso y también qué signo tenían las parciales. Si este producto era mayor que, que la cruzada valor en el punto crítico, y a su vez las parciales también eran mayor que 0, ahí encontraba yo un mínimo. Pero fíjense que también entre las opciones variaba el punto crítico para verificar nosotros que ustedes habían calculado bien. Entonces la correcta era la B. O sea, en esta última actividad práctica había mucho cálculo, digamos. Y lo por último era cuál era el costo mínimo, que era básicamente evaluar la función de costos en el mínimo, en las coordenadas del mínimo que habíamos encontrado. Bueno, esto fue un repaso medio rápido, pero bueno, lo hice así como para que por lo menos se lleven en pantalla a su chico. Espero haber aclarado algunas cuestiones que puedan haber quedado dudosas el día del parcial. Y cualquier cuestión que les quede todavía en el tintero la podemos ver en clase de consulta. ¿Eh? No sé si alguien quiere acotar algo, preguntar algo más.
O si quieren que ya pasemos No. al tema nuevo. Profe, yo hay una pregunta para los chicos en realidad. Si alguien tenía el tema B en esas últimas consignas, ¿cuánto le dio el punto crítico? Si recuerdan. Porque yo tengo todas anotadas mis respuestas, pero no sé si está bien. Bueno, si quieres después yo te puedo compartir cuántos eran para que te quede tranqui con el resultado tuyo. ¿Eh? Si quieres cuando termine la clase te comparto cuáles eran los resultados. Bueno, profe, muchas gracias. Bien. Bueno, ¿les parece que pasemos al tema nuevo de hoy? Por lo menos para dar un pantallazo de 10-15 minutos y los libero. ¿Sí? Sí, Sí, perfecto. Sí. Bueno, yo voy a cerrar esto primero y vamos a ir acá. Bien. ¿Se ve el Power? Sí. Perfecto. Profe, Sí, una consultita. sí. ¿Es el mismo material que el año pasado? ¿El mismo? ¿O se le han hecho algunos retoques? Y hay algunos retoques, algunas correcciones, algunas cuestiones que vamos encontrando todos los años. Perfecto. Pero en términos generales, es en gran parte el mismo material. ¿Eh? Bueno, la unidad 3 habla de sucesiones y series. Como les dije, es un tema totalmente distinto a lo que veníamos hablando en la unidad 2, que era álgebra. Y sucesiones y series son dos conceptos diferentes. Bien. Nosotros vamos a empezar estudiando sucesiones y luego vamos a avanzar con series, porque básicamente una cosa lleva a la otra. La idea de hoy es que por lo menos se lleven una idea general del concepto de sucesión, hablando en términos matemáticos. Pero el término sucesión tiene una acepción intuitiva, o digamos, todo lo que estamos acá, a lo mejor si yo les digo qué es una sucesión, de manera intuitiva me pueden dar una idea, ¿no? Una sucesión es básicamente un conjunto de cosas que tienen un orden, un conjunto de elementos, ¿sí? Que van ocurriendo con un orden determinado. Por ejemplo, los hechos históricos, o la historia, digamos, es una sucesión de hechos históricos, ¿no? Si uno pensara rápidamente, no sé, pensar en la historia argentina y pensar a todos los gobiernos que hubo en Argentina, bueno, esa sucesión de gobiernos es una sucesión de hechos históricos que marcan la historia del país, por ejemplo. Ahora, esta cuestión intuitiva de sucesión, cuando la traemos al campo matemático, vamos a estar hablando de un conjunto de elementos que tienen un orden, pero que específicamente son números. Bien, son elementos numéricos que están escritos en un orden definido. Bien, por lo tanto, cuando yo hablo de una sucesión en matemática, voy a hablar de un conjunto de números que siguen un orden, y si siguen un orden, yo voy a poder determinar cuál es el primer elemento, cuál es el segundo, cuál es el tercero, y así. ¿Qué ejemplos hay? Y bueno, el conjunto de los números naturales, ¿sí? Los números naturales, recordemos, son los enteros positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es una sucesión de elementos, en este caso números, que tienen un orden. O sea, va primero el 1 y después va el 2. No puede ir primero el 2 y luego el 1. Entonces, el primer elemento de la sucesión es el 1 y el segundo elemento de la sucesión es el 2. ¿Sí? Y el octavo elemento de la sucesión, ¿quién será? El 8. El 8. Bien. Fíjense que la expresión de esa sucesión es 1, 2, 3, es decir, todos los elementos separados con una coma, y para generalizarlo, se ponen puntos suspensivos, el elemento enésimo o ubicado en la posición n, y continúa. Eso es porque esta sucesión de números naturales es una sucesión finita o infinita. 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 Yo puedo seguir avanzando en los números naturales y no tengo nunca un último elemento. Bien.
Sucesión de números pares. Bueno, ¿cuál será la diferencia? Y que si es la sucesión de números pares, en este caso, estamos hablando de 2, 4, 6. ¿Bien? Ya no estoy hablando del 1, 2, 3, porque el 1 no es par, el 3 no es par. Entonces, el primer elemento de esta sucesión será el 2. El segundo elemento será el 4. El tercer elemento será el 6. ¿Cuál será el quinto elemento? El El 8. 8. El 8. ¿El 8 es el quinto? 10. ¿Cuál era el anterior, profe? El primer elemento es el 2. El segundo es el 4. El tercero es el 6. ¿Cuál es el quinto? Ah, el cuarto el 10. 8 y el quinto el 10. El 10. Perfecto. Si uno ahora quisiera generalizarlo, ya no puede poner n, porque si yo pongo n puede asumir cualquier valor natural, entonces puedo tener 1, 3, 5. Pero ¿cómo garantizo yo que estoy hablando siempre de números naturales? Y bueno, si yo multiplico por 2 cualquier valor, esto me da como resultado un número par. Entonces, para generalizar, en este caso vamos a decir 2 por n. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando hablemos de sucesión? Vamos a asociar a cada número, ¿sí? A cada número entero positivo n con un número real a sub n. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que a partir de ahora para nosotros, ¿sí? Este valor 1, que es el primer elemento, ¿sí? Va a ser a sub 1. Este será a sub 2, este será a sub 3, y este elemento ubicado en la posición enésima va a ser, perdón la letra, a sub n. Bien, este valor, Profe, sí, y para el sí. último número que ponemos, si es impar, entonces sería 2n menos 1 o cómo lo podemos representar. Bueno, ahí depende de con dónde quieras empezar. Si vas a empezar desde 1, es 2n menos 1, porque el primer elemento sería 2 por 1, te va a dar 2, menos 1. Pero ahí vamos a eso, no nos adelanten. Fíjense que lo que dice acá es que vamos a asociar un entero positivo n con un número real, ¿bien? A sub n. Es decir, yo tengo un número n y tengo a sub n, que es el valor con el que lo asocio. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Este valor n, ¿sí? Va a hacer referencia a la posición que ocupa, ¿sí? Esto va a hacer referencia a la posición. Y este valor a sub n, ¿sí? Va a hacer referencia al valor que tiene ese elemento. Bien. Va a hacer referencia al valor. Por ejemplo, si estamos hablando del conjunto de los números pares, yo recién les decía, si n es igual a 5, es decir, el quinto elemento, porque ocupa la posición 5, estamos buscando a sub 5. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Sí, profe. profe. Y si los números pares, yo lo puedo calcular, cualquier número par lo puedo calcular como 2 por n, esto será 2 por 5, porque en definitiva n vale 5. Y por lo tanto, a sub 5, que es el valor que estoy buscando, es igual a 10. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Bien. Lo importante es, una sucesión es un conjunto ordenado de elementos donde vamos a vincular una posición con un valor, donde la posición va a ser un entero positivo representado por n y el valor va a estar representado por a sub n, ¿sí? O si n es igual a 1 por a sub 1, o si n es igual a 2 por a sub 2, o si n es igual a 3 por a sub 3, y así sucesivamente. Bueno, ahí justo habíamos puesto a sub 1, a sub 2, a sub 3. Bien.
toda sucesión de elementos, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub n. El subíndice indica el lugar, es decir, esto que yo les decía, la posición que ocupa cada término en la sucesión. A sub 1 va a ser el primer término, a sub 2 el segundo, a sub n es el enésimo término, se dice. Es decir, ocupa la posición n. ¿Cómo resumimos o cómo representamos una sucesión en su conjunto? Bueno, va a tener una representación que va a ser, presten atención, entre llaves y con su término general entre esas llaves. ¿Cuál es el término general? Ese a sub n. Recién hablábamos de los números pares. ¿Cuál era el término enésimo o término general? 2n. 2 por n. 2 por n. Bueno, perdón, ese 2 está bastante feo. Vamos a ver si lo podemos corregir. Ahí está. Pero en definitiva, si yo escribiera esto, estoy haciendo referencia a la sucesión de números pares. ¿Bien? Las llaves indican que es una sucesión, o sea, por eso son claves, las llaves. Y a sub n es el término general, es decir, es aquello que representa cómo se forma cualquier elemento de la sucesión. Si el término general es 2n, y yo quiero saber cuál es el término que está en la posición 21, este término general, que si lo pongo entre llaves representa la sucesión, me da la pauta o la ley de formación de cada elemento. Entonces, si yo busco el elemento 21, ¿sí? Que en definitiva estoy buscando el valor a sub 21, esto va a ser 2 por 21. Y en definitiva, este elemento será el número 42. ¿Me siguen con la idea? Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, y voy a borrar ahí un poco de la escritura que hice para que vean que dice que A sub n expresa la ley de formación, que es justamente lo que les comentaba recién. Bien. Entonces, por ejemplo, la fórmula A sub n igual a 1 sobre n genera los términos de la sucesión 1, 1 medio, 1 tercio, hasta llegar a 1 sobre n. Es decir, el primer término, ¿sí? El primer término, que sería este 1, ocupa la posición 1. Por lo tanto, acá en este caso, n es igual a 1. Si yo llevo este valor de n, que es 1, a la ley de formación, ¿qué me queda? 1 sobre 1. ¿Me sigue? Ese 1 sobre 1 me va a dar este valor que tengo acá. Me voy al término 2. En este caso n asume el valor 2. Si ese 2 lo llevo a la ley de formación, me queda 1 medio. Si me voy al término 3, n vale 3. Llevo ese 3 a la ley de formación, me queda 1 tercio. Y así sucesivamente. Vamos con una definición, un par de definiciones claves y dejamos por hoy esto por lo menos. Si pueden, les voy a pedir que vayan leyendo la unidad 3, pero estamos trabajando todavía con el material. Bueno, no, lo que vamos a hacer, vamos a continuar un poco con el desarrollo la semana que viene y vamos a empezar a ver las actividades prácticas tranquilos la semana que viene, ¿sí? Pero bueno, en concreto quiero dejarles unas definiciones sobre este tema para que la semana que viene ya podamos partir desde acá. Dice, las sucesiones infinitas de números reales son funciones, y esto es lo que quiero que nos llevemos hoy como último contenido, son funciones, o sea que vamos a seguir trabajando con funciones, cuyo dominio, y acá viene lo importante,
Es el conjunto de los naturales. Bien. Fíjense que cuando vimos hace un par de filminas atrás, dice, vamos a vincular un número entero positivo con un número real. Entonces, las sucesiones son una función cuyo dominio son los naturales, y su es decir, su conjunto de partidas son los naturales, y su conjunto de llegadas son los reales. Es decir, este conjunto de naturales, que son el dominio de las sucesiones, son los valores que asume n. ¿Sí? Recién decíamos, n igual a 1, n igual a 2. ¿Por qué son el conjunto de los naturales? Porque toda sucesión empieza por un primer término y de ahí avanza. Tiene primer término, segundo término, tercer término, pero no hay un término menos 1. Por eso, el conjunto dominio de las sucesiones son los naturales. ¿Me siguen con esa idea o no? Sí, profe. Bien. Y el conjunto de llegada, que son los reales, va a surgir de aplicarle a ese valor del dominio, este valor n, la ley de formación, que no es más ni menos que, si esto es una función, interpretar esa función valuada en n. Bien. Como es una función, las sucesiones se pueden representar gráficamente. Y como tienen una sola variable independiente, volvemos, ¿sí?, a un plano de dos ejes. Obviamente acá vamos a tener el plano de la variable independiente, que va a ser n, y el eje de la variable independiente, que es n, y el eje del conjunto de imagen, que va a ser f de n. Ahora, lo interesante es cómo es la representación gráfica. Ya no voy a tener más curvas. Porque si yo estuviera pensando, por ejemplo, en la sucesión de números naturales, el primer término es 1, el segundo es 2, el tercero es 3, pero entre estos dos, yo no tengo infinitos números que me permitan a mí decir que esto es una curva, sino que de 1 yo salto a 2. No hay nada entre medio, entonces esto no existe. Por lo tanto, las representaciones gráficas de las sucesiones, ¿sí?, van a ser puntos, ¿sí?, y no van a ser curvas. La coordenada del primer punto es 1, que es el valor que asume n, a sub 1, que es el primer término de la sucesión, 1. El primer número natural es 1. El segundo número natural es 2. El tercer número natural es 3. Y así. ¿Se entendió hasta acá, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Hasta acá vamos a ver hoy. Quería por lo menos dejarles una primera aproximación e impresión de lo que es el concepto que vamos a empezar en la unidad 3. La semana que viene, el miércoles, vamos a continuar con todas sus sesiones. Y la idea sería ya poder avanzar hacia lo que es el concepto de serie. Tanto teórico y práctico. Bien. Bueno, eso por hoy, gente. Espero que les haya servido un poco la evolución del parcial y estén atentos que próximamente ya les vamos a ir compartiendo cómo vamos a hacer con la actividad grupal de la unidad 2. Bien, todo el protocolo de trabajo y demás. Bien. Y bueno, nos veremos la semana que viene para continuar con lo que es la unidad número 3 de sucesiones y series.